asistir a este encuentro sobre el tema de la neurodidáctica. La neurodidáctica es un concepto no tan nuevo como pareciera. Es un concepto que viene trabajándose a partir de los aportes de las neurociencias, en primer lugar, la didáctica y los avances de las psicologías sociocultural, psicosocial de la escuela soviética, fundamentalmente de los años 20, 30 del siglo pasado. Como ustedes saben, la escuela soviética dio aportes muy importantes al tema de la psicología, fundamentalmente la psicología social, con Vygotsky, en primer lugar, Luria, Davidov y otros psicólogos que trataron de comprender, de entender el tema de la relación del lenguaje, el pensamiento y esto vinculado con lo social, fundamentalmente. La neurodidáctica es un concepto, el término neurodidáctica, que fue acuñado por un matemático, educador matemático, en el año 89, un educador matemático alemán, quien, preocupado por el tema del aprendizaje de las matemáticas y también de la física, él era profesor de física y matemática, preocupado por el aprendizaje de los niños, entonces empezó a buscar herramientas y elementos en las neurociencias, que en la década de los 80 tuvo un avance sumamente importante y ya estaba dando algunas explicaciones y algunos elementos científicos en cuanto al funcionamiento del cerebro con respecto al aprendizaje propiamente. Es decir, la neurodidáctica trata de vincular los avances de la didáctica fundamentalmente, la didáctica general, la didáctica especializada, la didáctica interdisciplinaria, etc., con la neurociencia, es decir, el avance de las ciencias que se encargan del estudio del cerebro y todo el tema de las redes neuronales. Por mi parte, yo no soy biólogo, ustedes conocen mucho más y muy bien el tema del funcionamiento biológico, diríamos, del cerebro. Tampoco soy médico ni psicólogo, que serían algunas de las ramas que se ocupan de la neurociencia. Las neurociencias es por excelencia una disciplina que yo diría no tanto interdisciplinaria, sino transdisciplinaria. Las neurociencias hoy, en cuanto al aprendizaje, se considera como una disciplina que comprende tanto el método como el objeto y los contenidos propios de diferentes disciplinas, y hay un avance importante allí en cuanto a lo que es la neurodidáctica. Entonces, la charla, la conferencia tiene que ver con la importancia de la neurodidáctica para el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza basado en la interdisciplinaridad y que tenga como procesos de transformación en el individuo, en lo cognitivo, y transformación en lo social. Y quiero colocar ahí una cita de Erik Kandel. Erik Kandel es un médico que todavía vive, de nacionalidad alemana, pero que ha hecho todas sus investigaciones en Norteamérica. Erik Kandel ganó el premio Nobel en el año 2000 precisamente por los aportes que dio, igual que Noam Chomsky en el caso de la lingüística, pero Erik Kandel en el caso de la medicina, con la comprensión del funcionamiento del cerebro para el tema del aprendizaje. Y él dice, entre otras cosas, no es textual, parafraseando a Erik Kandel: el mundo de nuestras representaciones mentales es producto, en gran medida, no solo, sino en gran medida, de las realidades que vivimos, abstraemos e imaginamos. Hay tres conceptos ahí fundamentales: la realidad vivida, directamente vinculada con el sujeto, con el colectivo, con el individuo; la realidad que nosotros abstraemos en los diferentes niveles de abstracción de esa realidad; y realidades evidentemente imaginadas, producto de las representaciones mentales que nosotros como sujetos construimos, elaboramos. Entonces, ese es un poco el tema que nos ocupa durante el día de hoy. Esta es una charla
que vincula varios elementos. Yo me focalizaré más que en el tema biológico. Eso le corresponde precisamente a los maestros y profesores de biología, investigar, indagar sobre el funcionamiento biológico del cerebro. Yo me ocuparé fundamentalmente del tema del aprendizaje y la enseñanza, que es una de las áreas con las cuales he venido trabajando desde hace algún tiempo. Ahí queremos, la pregunta que estaba aquí es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en los adultos? Por ejemplo, todo el tema de la investigación que nosotros hemos desarrollado en Bolivia durante más de 7 años con el aprendizaje de los adultos. Este es un grupo de doctorantes, la mayoría pasaban, yo creo que todos, de 40 años de edad, y ellos se inscribieron en un programa doctoral que nosotros hicimos entre la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más grande de Bolivia, y la Universidad de Bremen en Alemania. Y allí desarrollamos todo un trabajo de investigación sobre la problemática del aprendizaje en el adulto. Pero también lo tuvimos vinculado con el proceso de alfabetización, y nosotros en ese proceso logramos alfabetizar en Bolivia 13.000 personas adultas en lenguas nativas, aymara, quechua, guaraní, por ejemplo, y 824.000 personas en lengua oficial, también el español. Y nuestra preocupación era fundamentalmente el funcionamiento del cerebro en cuanto al aprendizaje. Es una preocupación que yo tengo desde hace más de 20 años en relación con el aprendizaje de las matemáticas, porque hay rechazo, adversión, miedos, ansiedades, etc. Y he tratado de buscar esto en el aspecto social, pero también en el aspecto del desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza pedagógico y didáctico esencialmente, y eso debe tener una explicación también en el mundo neuronal, en el mundo del cerebro del ser humano. Entonces, estas son unas fotos allí originales nuestras que desarrollamos el desarrollo de algunas actividades, y estamos haciendo un experimento sobre la curva del olvido, que ya vamos a hablar más adelante sobre el tema de la curva del olvido, que logramos demostrar tanto con personas que estaban en proceso de alfabetización como estudiantes normales, entre comillas, de la universidad, y adultos, que es la mayoría profesores de universidades con más de 40 años de edad, como les decía, y logramos hacer comparación sobre la curva del olvido con respecto a temáticas específicas vinculadas con el tema del aprendizaje. Bueno, allí hay solamente 2 imágenes sobre el tema de la sinapsis y un poco del cerebro, pero más adelante veremos alguna explicación en detalle. En los años 90, esencialmente a raíz del surgimiento en el 89 del término neurodidáctica y neuropedagogía, aunque neuropedagogía tenía ya unos antecedentes, surge en esta revista, que es una revista popular semanal alemana, donde, porque es un alemán, como les decía, quien acuña este término, donde se discute, son revistas, aunque populares, tienen informaciones importantes. Por ejemplo, ahí dice la de la izquierda, cómo funciona el aprendizaje, y esto vinculado evidentemente con el cerebro. Y la segunda dice el descubrimiento o la apertura del cerebro, es decir, ya se está tratando de ver cómo está funcionando o cómo funciona el cerebro con respecto al aprendizaje. Esta es una información popular que le llegó a mucha gente, porque es una revista que trata temas políticos, sociales, etc., y le llegó a mucha gente en la población de habla alemana, que es fundamentalmente la bibliografía que yo he venido manejando para el tema que nos trata sobre la neurodidáctica. Algunos trabajos más científicos sobre el tema. Manfred Spitzer es un neurólogo, pero también un pedagogo, y creo que Manfred es la persona que más ha escrito durante los últimos 20 años sobre el tema de la neurociencia y la neurodidáctica. Por ejemplo, aquí hay un trabajo de investigación realizado, o un informe de trabajo de investigación
mostrar que las neurociencias pueden permitir evidentemente un mejor aprendizaje de las matemáticas, en este caso de los números. Y hay muchos otros trabajos. Hace como 15 años, cuando yo entré en contacto con las neurociencias, los libros que teníamos para el momento a su alcance eran Arnold Magrer, Aspectos de la Neurodidáctica Moderna, Emoción y Cognición en el Proceso de Aprendizaje. Es una tesis doctoral publicada en el 2003, un excelente trabajo de investigación, que está en inglés también. Teoría y práctica, aportes teóricos y prácticos de la neurodidáctica, es Price-Gerhardt. Price-Gerhardt fue quien acuñó ese término de la neurodidáctica, y Friedrich Gerhardt es quien viene trabajando todo el tema del experimento con niños para ver cómo se aplican esos avances de las neurociencias en el aprendizaje y la enseñanza. Por supuesto que el avance de la tecnología le da un sustento central al conocimiento, al funcionamiento del cerebro. Todo lo que tiene que ver con la tomografía de resonancia magnética permite hacer obtener imágenes sumamente importantes, significativas, tomográficas de cortes en el cerebro. Pero también el Instituto Max Planck de Múnich, que trabaja en el campo de la medicina, ellos vienen aplicando últimamente una tecnología mucho más avanzada que la tomografía de resonancia magnética para determinar con cortes de neuronas sumamente, diríamos, con alta tecnología, y han logrado allí determinar las zonas, ver claramente las zonas que se activan en el proceso de aprendizaje cuando el niño o el joven o el adulto está en una situación de resolución de algún problema vinculado con su vida. Pero también tenemos la tomografía de emisión de positrones, que esta es la que permite ver claramente las zonas que se activan, por ejemplo, cuando hay un proceso de aprendizaje de la lengua. Ustedes saben que más adelante tenemos una lámina al respecto, pero me quiero adelantar. Cuando se está aprendiendo una lengua, uno la aprende en dos formas, la forma activa y la forma pasiva, y cada una tiene dos componentes. La activa es escribir y hablar, es la forma más exigente de una lengua, mientras que la pasiva es leer y oír, entenderlo, porque es pasivo, hay menos exigencia en cuanto al sistema neuronal para dominar la lengua en este caso. Entonces, ya con la tomografía de emisión de positrones se puede determinar claramente la cantidad de zonas en el cerebro que se activan en la medida que un ser humano está en contacto con el lenguaje o desarrollando el lenguaje en una u otra forma. Quería mostrarles allí solamente dos de estas usos tecnológicos. Ahora bien, las neurociencias se preguntan, igual que el avance de los clásicos en la pedagogía y la didáctica, porque esto es importante señalarlo. La neurociencia la neurodidáctica tiene algunos críticos muy fuertes porque dicen eso es llover sobre mojado, ya todo se sabía, todo se conoce, solo que la neurociencia lo que viene es a reforzar o a darle razón a pedagogos como Freire, María Montessori, Pestalozzi, el mismo Comenius. Bien, entonces, ¿qué es el aprendizaje? Esta es una pregunta y una preocupación de pedagogos y filósofos de la pedagogía y de la didáctica, pero también es una pregunta de quienes vienen trabajando durante los 20 años, últimas 2 décadas, sobre el tema de la neurodidáctica, la neurociencia. Uno encuentra respuestas desde la filosofía y puede encontrar respuestas desde la pedagogía, pero también hay respuestas desde la neurociencia. Y lo importante es que existe una convergencia
convergencia alta, un nivel de coincidencia muy grande entre esas respuestas. Por una parte, está la respuesta convencional que queremos transformar y queremos cambiar, es decir, el aprendizaje como adaptación, memorización de conocimientos, incremento cuantitativo del saber, adquisición de procedimientos, métodos, etc. Pero se adapta el sujeto y el colectivo a las realidades establecidas, se adapta críticamente a un conocimiento, a un saber prácticamente impuesto, que genera un poco cambio en la transformación de la sociedad y poco cambio en la transformación del sujeto y de la colectividad. Nosotros lamentablemente estamos formados en buena medida desde el bloque número 1, pero existe la transformación, el aprendizaje como transformación, comprensión de la realidad en niveles, como decía David Terken, en los diferentes niveles de lo que significa comprensión, desarrollo integral del sujeto persona, del sujeto individuo colectivo, y comprensión y abstracción de significados. Es el ser humano el que en relación con los otros seres humanos produce, genera y le da significados a los objetos y a las construcciones teóricas, a las construcciones imaginadas, a las representaciones que ese ser humano va elaborando. De allí que nos inclinamos por el bloque número 2, el aprendizaje como transformación, conexión y ampliación sináptica, información electroquímica. ¿Qué significa esto? Que Vygotsky en 1926 escribe ese famoso libro Psicología Pedagógica, ya tiene prácticamente 100 años este libro, y él habla de la plasticidad cerebral y que él dice que el ser humano no almacena información en ninguna parte de su cerebro, y hoy lo conocemos a través de la neurociencia, que el ser humano no es como una computadora que tiene un disco duro allí y almacena 100.000 páginas, por ejemplo, de un documento. Uno puede crear un documento de más de 100.000 páginas y puede buscar con esos buscadores, el adelanto de todos esos generadores de texto, puede conseguir fácilmente cuántas veces se repite aprendizaje o todas las vocales que están allí en esas 100.000 páginas. El ser humano no tiene esa capacidad. Nuestro cerebro está limitado en cuanto al almacenaje memorístico de esas cosas. Sí está capacitado por la naturaleza, evidentemente, para generar, producir esas 100.000 páginas y mucho más, porque todo el acervo cultural, el saber y el conocimiento existente hoy creado por el ser humano y la comprensión que tenemos de lo social y natural es precisamente producto de esa capacidad de nuestro cerebro de generar y producir saberes y conocimientos. Entonces el proceso de aprendizaje y enseñanza que desarrollamos normalmente contradice a la naturaleza misma del funcionamiento del cerebro. La neurodidáctica es el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza con correspondencia con el funcionamiento del cerebro y la didáctica. Es decir, la neurodidáctica es como la conjunción, un conjunto, la intersección de dos conjuntos, del avance de la didáctica y la pedagogía y del avance de las neurociencias, ya lo decíamos anteriormente. Primero, se alimenta de la teoría o de teorías cognitivas e interdisciplinarias del funcionamiento del cerebro. Segundo, se alimenta de las teorías vinculadas con la emoción, una teoría de la psicología, de la memoria, la motivación, el significado, el pensamiento y el lenguaje. Y aquí es el gran aporte de la escuela soviética que les decía inicialmente. Ellos son, diríamos, los padres y las madres de todo lo que significa el desarrollo del pensamiento y el lenguaje y el significado de las cosas, que posteriormente, evidentemente, el mundo occidental, que conocemos como la Europa occidental y los Estados Unidos, encuentra esas raíces en la escuela soviética de psicología psicosocial. La neurodidáctica considera la acción, la participación, la cooperación, colaboración, la interacción y el diálogo como principios fundamentales de desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Toma en cuenta todo el avance de las ciencias neuronales,
porque ya se desprende metódica y conceptualmente de las ciencias particulares que le dan herramientas y le dan elementos para su desarrollo independiente. La potencialidad del cerebro, una información allí breve, evidentemente esto lo consigue uno en internet, en libros, etc. 100 millones de sinapsis, 100 mil millones de neuronas, consumo energético 20% de la energía corporal, algunos autores hablan del 22-25% de la energía corporal, es decir, nuestro cerebro consume mucha energía, y para que haya evidentemente energía en el ser humano se requiere una apropiada y adecuada alimentación. Si no hay una alimentación apropiada, evidentemente falla la energía y falla allí el funcionamiento del cerebro. El peso del cerebro está allí en las mujeres en 1,2 kilogramos, el promedio, y en los hombres 1,4 kilogramos. No significa que las mujeres sean menos inteligentes que los hombres, por supuesto que no, pero sí hay unas diferencias importantes que no es el momento de señalarlas en cuanto a manifestaciones producto del funcionamiento del cerebro en relación con lo social, la afectividad, el lenguaje, el dominio del lenguaje, el desarrollo más, diríamos, adelantado de la niña con respecto al niño, o de la joven con respecto al joven, etc. Sí hay unas diferencias importantes, pero en cuanto a la inteligencia, evidentemente que allí no se ha podido establecer en estudios empíricos, cuantitativos, con grandes muestras, diferencias significativas de inteligencia entre el hombre y la mujer. Por el contrario, se tiende a decir que en la mujer hay cierto nivel de inteligencia mayores que el hombre. Y el otro elemento de su poca representación en el mundo de la ciencia, encontrado con el hombre, es un elemento fundamentalmente sociocultural que hay que irlo superando. El consumo de agua, 25% de la cantidad de agua corporal consume en el cerebro. El flujo sanguíneo, 15% de la sangre corporal se mueve a través del cerebro, o requiere el cerebro, evidentemente, para su funcionamiento apropiado. Y hay otra cantidad importante de información cuantitativa vinculada con el cerebro. Esto es importante tenerlo presente porque tiene sus consecuencias inmediatas, como por ejemplo en la alimentación, la ejercitación, etc. El tema de las conexiones y transmisiones sinápticas, esto es importante en el caso de las teorías de aprendizaje y enseñanza. Observen que tenemos neuronas postsinápticas o presinápticas, y el aprendizaje se da cuando hay evidentemente un proceso sináptico entre neuronas, que son millones y millones de procesos sinápticos. No es un aprendizaje que uno almacena allí en algún lugar determinado del cerebro, o una información como lo puede almacenar en un archivo determinado en la computadora, sino el aprendizaje se da a través del intercambio electroquímico que ocurre en ese proceso sináptico que permanentemente está en el cerebro. Es decir, nosotros estamos aprendiendo, querramos o no, nos guste o no, siempre estamos aprendiendo. Y nuestro cerebro siempre se está transformando por el principio de la plasticidad misma. Entonces nosotros no podemos rechazar el aprendizaje, ni nos podemos negar al aprendizaje, menos cuando dormimos. Cuando dormimos estamos en un proceso inclusive de trabajo de esa gran cantidad de información a la cual está nuestro sentido sujeto durante el tiempo que estamos despiertos. Es decir, permanentemente nuestro cerebro está en un proceso de aprendizaje. Y esto se da mediante los procesos de interconexión, plasticidad y asociación. Son los tres principios fundamentales que ocurren en los procesos sinápticos. Ahí coloco alguna bibliografía de la cual he venido sacando tanto imágenes como contenido para el trabajo que venimos desempeñando. Como les decía anteriormente, antes se creía que el cerebro funcionaba por partes, o que se activaba una sola parte en el momento en que había una interacción con alguna situación problemática social o natural. Hoy no, hoy mediante el avance de la tecnología podemos observar y determinar que se activan múltiples partes en la medida que estamos ante una situación problemática compleja o exigente. Eso ya es un avance importantísimo, porque nos permite
las zonas cerebrales que intervienen en el proceso de aprendizaje. La conformación y uso del sistema neuronal. Quizá este es uno de los avances importantes que fue publicado en el 2002, 2003, más o menos en ese año, en esas revistas más populares, que las tengo ahí abajo, de Der Spiegel, pero también en libros científicos. Y es la superación de alguna creencia que se tenía hasta finales del siglo pasado en cuanto a la conformación del sistema neuronal del ser humano. Observen allí que el desarrollo de las estructuras neuronales y comportamiento de la sinapsis en el cerebro desde antes de nacer, inclusive. Pero allí hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, de 0 a 2 años, la figura número 1, hay una conformación de redes neuronales un poco caóticas, dispersas, pero a disposición para el buen funcionamiento en la medida que hay contacto con el mundo, con lo social, y contacto con la realidad. Por eso se dice desde la neurociencia que el cerebro, más que un órgano puramente biológico del ser humano, es un órgano evidentemente social, es fundamentalmente social, porque él se va conformando, se va construyendo esa red neuronal en el cerebro en la medida que hay múltiples interacciones con lo social. Y aquí que podemos explicar cómo los niños, los bebés, empiezan a nacer, desde que nacen, a descubrir el mundo con todo su sentido fundamentalmente, porque ellos están en ese proceso de construcción de la red sináptica. De 2 años hasta la pubertad ya se van conformando poco a poco aquellas redes que se han puesto en funcionamiento mediante los procesos de estimulación. Y ya al adulto, el número 3, desaparecen todas aquellas redes caóticas no usadas y quedan establecidas las redes sinápticas neuronales que han sido estimuladas y por donde ha existido un flujo importante electroquímico de información mediante el proceso sináptico. Esto es importante tenerlo presente porque hay una relación directa, exponencial, directamente proporcional y exponencial entre la estimulación del bebé antes de nacer, en el momento que nace, en su proceso, inclusive hasta la pubertad, con respecto a su inteligencia. Si definimos, en caso de definirla, la inteligencia como la sumatoria, diríamos, de sinapsis o redes neuronales en capacidad de hacer sinapsis mediante los procesos de estimulación. Si definimos más o menos en esos términos la inteligencia, significaría que el ser humano desde antes de nacer hasta la pubertad requiere evidentemente una estimulación muy grande. Aquí me permiten leer en esta cita textual: los recién nacidos tienen sus células nerviosas como una red de conexiones muy densa, lo cual hace que los impulsos se dirijan en todas direcciones, los impulsos electroquímicos, un poco caóticos como les decía. Hasta los 2 años aumenta la cantidad de tales conexiones. El proceso de aprendizaje permite el aumento de la cantidad de impulsos y conexiones, es decir, el aprendizaje. Por eso hablamos que el cerebro es un órgano fundamentalmente social, más que biológico. Desde nuestra perspectiva filosófica y pedagógica, tal vez desde el punto de vista biológico, de los biólogos, pues se considera que es un órgano evidentemente biológico. Si hay mayor exigencia mental, entonces se formará un mayor número de estructuras complejas. El cerebro, la inteligencia está directamente relacionada con la complejidad y la exigencia de las situaciones problemáticas. Eso significa que las cosas más sencillas o más elementales no necesariamente implican un aumento de esa inteligencia, de ese proceso de esfuerzo sináptico que tenemos que hacer los seres humanos ante una situación problemática. Este proceso se cierra definitivamente con la pubertad. El adulto dispondrá solamente de la red que pudo crear previamente mediante el aprendizaje complejo. Es decir, se creía hasta no hace mucho tiempo, 30 años aproximadamente, se pensaba que el desarrollo del sistema neuronal de esa red sináptica se daba solo
hasta los 6 u 8 años. No, hoy sabemos que ocurre hasta la pubertad, fundamentalmente 15, 14, 16 años, depende del sujeto, depende de la geografía donde vive, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos claramente algunas representaciones computacionales de una célula nerviosa con procesos sinápticos. Este es un debate sumamente importante porque nos permite a nosotros ayudar a los niños y a los jóvenes en ese proceso de desarrollo, de lo que algunos llaman desarrollo de la inteligencia, que para algunas personas es un tabú, algunas personas no creen que no se pueda desarrollar la inteligencia, pero si partimos de este principio neuronal, sí consideramos que es posible aumentar la inteligencia del ser humano en la medida que desarrollemos en lo social un conjunto de actividades que permitan la estimulación sobre todo de los niños. Entonces observen al nacer, a los 3 meses, a los 15 meses, a los 2 años, cómo se va tejiendo ese sistema neuronal conformando lo que se llama la red neuronal. El crecimiento de la sinapsis en acción, este verde que tenemos acá, sí hay de 0 a 2 años un crecimiento importante de la sinapsis en acción, porque hay una acción natural de supervivencia y de sobrevivencia de ese ser humano que nace, que empieza a moverse, que tiene hambre, que llora, etc. Entonces, de 0 a los 2 años hay un proceso, un pico importante. Pero hay otra curva que es importante verla allí, que es el crecimiento de la sinapsis mediante la estimulación. Y la idea es sumar esos 2 picos, esas 2 curvas, para tener una curva superior producto de la acción natural del ser humano, porque si dejamos un ser humano sin estimulación, evidentemente él va a sobrevivir, él va a existir, él va a ser inteligente también, pero solo mediante su acción única, casi exclusivamente. Pero si a eso le sumamos los procesos de estimulación, y esto puede ocurrir casi hasta los 20 años, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las personas, etc., es el proceso de estimulación. Pero observen que es hasta más o menos los 4 o 6 años que los picos son bastante elevados, bien sea curva A o curva B, mientras que tiende a disminuir la curva hasta los 20 años. Ya nosotros, los que estamos acá presentes, tal vez no tenemos, aunque hay una discusión allí al respecto en el ámbito teórico de los investigadores, pero tal vez no tenemos todavía la oportunidad de ampliar, de acuerdo a estas curvas y a los estudios, nuestra capacidad sináptica y nuestras redes neuronales. Lamentablemente, más bien estamos en un proceso de caída, ¿no? Un proceso de desaparición por muchos factores, bien sea por el alcohol, 2 copitas de vino diariamente eliminan grandes cantidades de neuronas, el envejecimiento, la alimentación, el estrés, etc. Y entonces empiezan las curvas a decaer en cuanto a nuestra cantidad de células neuronales se refiere. Y por supuesto, al desaparecer células neuronales, desaparecen las sinapsis y desaparece la inteligencia. Y no es que nos volvamos menos inteligentes, sino que tenemos menos habilidades cerebrales para la solución de situaciones, problemas de matemática, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y así aquí hacemos uso entonces de nuestras herramientas de la experiencia, que también está asociado con el funcionamiento del cerebro. Bueno, esto rápidamente, la conexión permanente entre ambos hemisferios. Antes se pensaba que los hemisferios prácticamente eran separados, sí, unos se encargan de unas funciones, otros de otras funciones, pero lo que se conoce mediante el avance de la neurociencia recientemente es que hay hemisferios o partes de zonas de algún hemisferio que asumen la función de otros. Hay muchos casos en el mundo de pérdida de un hemisferio y que mediante el proceso de estimulación complejo, sobre todo si esto es antes de la pubertad, estos problemas en el cerebro, esas otras partes, ese otro hemisferio que queda sano, puede asumir esta función. Esto es muy importante porque hay unas conexiones y hay la posibilidad por el principio de las redes neuronales que así lo permiten. Rápidamente aquí, hemisferio izquierdo, es pensamiento lógico y analítico, cuantitativo organizado,
organizado, secuencial y planificador, etc. Esto lo aprende uno en la escuela, se lo enseñan, etc. Hemisferio derecho, cualitativo e intuitivo, integrador y sintetizador, interpersonal y emocional, basado en sentimientos, etc. Y ya hay muchas pruebas científicas sobre su funcionamiento. El aprendizaje deja en cualquier zona del cerebro humano huellas y marcas de conocimiento. Y lo importante es hacer uso de esas huellas y de esas marcas de conocimiento que están reflejadas en diferentes zonas de los dos hemisferios, en unas con mucho más énfasis y fuerza que en otras, porque por ejemplo en cuanto a la parte creativa y estética está fundamentalmente en el hemisferio derecho, pero los puntos, las signos de interrogación allí no son míos, son de los investigadores que dicen, bueno, si hay zonas del hemisferio izquierdo que asumen, por ejemplo, la creatividad y la estética en una persona que ha perdido esta zona o ha perdido el hemisferio derecho, entonces no es un posicionamiento de la zona per se y absoluta, sino que existe esa capacidad en el cerebro para hacer uso o suplantar o sustituir la zona afectada. Estos también son avances importantes. Ahora, algunas características del sistema neuronal vinculadas con el aprendizaje. El cerebro selecciona lo más importante. Ese es un elemento, ¿por qué? Porque ahorra energía. No es que ahorre tanto espacio, porque no es un disco duro, no es una olla donde se coloca una cantidad de cosas, sino fundamentalmente ahorra energía porque él está trabajando con estímulos e impulsos electroquímicos. El cerebro está sometido a percepciones e impresiones permanentemente. Entonces, a veces se dice que una persona cuando está viendo muchas cosas o atento a muchas cosas, entonces hay demasiadas percepciones e impresiones durante el día. A veces esa persona tiende a sufrir pesadillas o tiende a sufrir sueños difíciles, precisamente porque el cerebro está sometido a unos largos niveles, altos niveles, no solamente de contaminación sonora o sónica, sino también a mucha información. Y él está en ese proceso de selección de esa información. El cerebro se autocontrola y autoprotege. Evidentemente, si nosotros, los seres humanos, no tuviésemos la capacidad de protección en productos del cerebro mismo, seríamos una sociedad de locos en este mundo. Precisamente porque esa sociedad, esa naturaleza, esa realidad es compleja y genera mucha ansiedad, mucho estrés en el sujeto. Entonces el cerebro busca la manera de protegerse. Por ejemplo, si nosotros vamos a cruzar la avenida Páez y de repente viene un carro a gran velocidad, nosotros no aplicamos un procedimiento matemático, ni lógico, ni de una naturaleza para salvarnos, sino hay una reacción prácticamente simultánea al peligro para protegernos, y es la capacidad del cerebro de autocontrolarse y autoprotegerse. Eso es importante tenerlo presente. Hemos encontrado en muchos estudios que el niño y el joven se protege de la física, se protege de la matemática, de esa física, de esa matemática, de esa química mal enseñada, poco emotiva, poco emocional, poco atractiva, etc. Y él genera barreras porque si son cosas que te generan ansiedad, el cerebro te protege de la ansiedad, te protege del estrés para que no ocurran ni se produzcan situaciones de distorsión mental problemáticas para el ser humano propiamente. Esto es importante tenerlo presente. Todo pedagogo y todo educador, por eso me interesa, a pesar y lamento no estar en el mundo de la biología, que me gusta mucho, y no haberme formado en ello, porque realmente todo educador, independientemente de la matemática o de la física o de las ciencias sociales en general, debería comprender y leer este tipo de cosas relacionadas con el funcionamiento del cerebro. En el cerebro se fija solo partes de información, no podemos memorizar, es decir, nosotros no podemos memorizar una frase. Ese experimento yo lo he hecho con mis estudiantes, inclusive en estos estudios que yo les señalaba que hicimos en el programa doctoral con esos
tres grandes grupos durante largo tiempo. Si yo les doy a ustedes, por ejemplo, una hoja con 5 párrafos y les digo memoricen uno de esos párrafos, es difícil su memorización, más si se trata de un tema un poco difícil, aburrido, complejo, la terminología, etcétera, etcétera, porque el cerebro no está hecho para memorizar. Mediante procesos de repetición, evidentemente que sí funciona, también mediante la repetición, nosotros podemos memorizar canciones, poemas, etcétera, etcétera, y eso está asociado también al gusto y a la experiencia, al trabajo y a la actividad. Pero el cerebro está hecho para producir saberes y conocimientos, para generar informaciones y datos, no para memorizar. Por eso que el cerebro se fija solo en parte de la información. El cerebro trabaja de acuerdo con ideas previas y contextos. Por eso es que los libros de texto, por ejemplo, deben tener una concepción en su pedagogía y didáctica vinculada al contexto, porque estaría asociado al funcionamiento del cerebro. Y el cerebro, evidentemente, relaciona las marcas neuronales existentes previamente con lo que llamamos los conceptos e ideas previas. El cerebro actúa con significados mediante la concentración. Necesitamos espacios de concentración, lo que llamamos hábitats cognitivos de concentración. Así como hay un hábitat de vida, de existencia, donde uno se siente bien, debe existir un hábitat cognitivo, donde tú puedas concentrarte, donde tú puedas entrar en comunicación, en contacto, bien sea con el otro, en interacción, o bien sea con el experimento o con la lectura. No es cierto, y por allí hay una tendencia de un gran amigo mío, que nosotros los venezolanos, los caribeños, por ejemplo, tenemos la capacidad de concentrarnos y aprender en medio de mucho ruido, de mucha bulla, de gente hablando simultáneamente. Eso no es cierto en correspondencia con el funcionamiento del cerebro. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y exigiéndole mucho al cerebro que podamos concentrarnos en una lectura con un televisor prendido, con un radio prendido o con una gente allí pegando gritos. Eso no es compatible con el funcionamiento del cerebro. Existen cambios permanentes en el sistema neuronal por la plasticidad, por la periodicidad, por la asociación, etcétera, que habíamos señalado. La estructuración de las redes neuronales disminuye o aumenta, también lo hemos dicho. Si nosotros no ejercemos mediante lectura, resolver problemas, conversaciones, tertulias apropiadas, no ejercitamos el cerebro, tienden a desaparecer y tienden a oxidarse, usaríamos ese término, esas redes neuronales. Es decir, sobre todo en el adulto, se conoce hoy que para evitar pérdida de esos sistemas neuronales y la sinapsis, se requiere ejercitación mediante la lectura, mediante la resolución de problemas, mediante el contacto con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ya es ampliamente conocido. Los niños y niñas tienen una alta capacidad de aprendizaje, ¿sí? El cerebro trabaja. Bien, entonces, el cerebro aprende mediante mecanismos de interconexión, ya lo hemos dicho. Por eso es que no es que vamos a conseguir una biyección, por usar un término matemático, entre lo que funciona, cómo funciona el cerebro y lo que tenemos que hacer en lo social, en la realidad con el aprendizaje. No es esa la orientación. Es decir, yo soy fanático de la neurociencia desde el punto de vista de lo que hemos venido trabajando, pero no es esa la solución única o la panacea al problema del aprendizaje. Hay muchos otros elementos, es decir, no podemos aceptar, y esa es una crítica importante que se le hace a la neurodidáctica, a algunas tendencias de personas quienes señalaban o señalan que la programación neurolingüística en su momento, o la enseñanza puramente programada o computacional, y ahora con la neurodidáctica, la neurociencia, nos resuelve los problemas de aprendizaje sin atacar problemas socioculturales y de otra naturaleza. Evidentemente que no, porque ahí estaríamos dejando a un lado el elemento político, el elemento social,
que evidentemente también, con lo que hemos señalado, respalda el funcionamiento del sistema neuronal. Durante el sueño el cerebro sigue trabajando, ya lo mencionamos en su momento. Ahora, el tema de la retención de contenidos en la memoria. Esta es una gráfica muy conocida, muy vieja, mucho antes de estos avances recientes de la neurociencia, ya dicho por pedagogos, y esto lo puede hacer uno experimentalmente, que solamente la lectura mediante la repetición uno puede alcanzar un 10% en el aprendizaje, mediante el aula puede alcanzar un 22-25%, mediante la repetición del oído permanentemente puede alcanzar un 30%, ver y los otros sentidos puede alcanzar un 50%, pero la sumatoria de todos los sentidos, sobre todo el hacer con las manos, puede llegar hasta un 90%. De allí el éxito que tiene el aprendizaje cuando uno está vinculado con el uso de todos los sentidos, sobre todo el hacer. Y ahí Pestalozzi no se equivocó cuando hablaba que un mejor aprendizaje se obtiene mediante el corazón, es decir, que le guste a uno, que tenga sentido, que tenga emoción, mediante la razón, la cabeza, la inteligencia de las neuronas, y mediante las manos, el hacer. Y el hacer es el que le va a permitir al ser humano, evidentemente, aprendizaje de alto nivel. Y hay muchos estudios al respecto, donde las curvas siempre son ascendentes, en la medida que nosotros vamos modificando el uso de los sentidos en relación con el aprendizaje. Esta era la curva que decía inicialmente del olvido de Ebbinghaus, que ya en 1885 Ebbinghaus hizo ese experimento de la curva del olvido. Es importante tener presente que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros niños, la curva del olvido. Y esa curva del olvido tú la puedes hacer en tiempo de minutos, de horas, de semana o de días o de meses, y pueden ustedes corroborar que siempre la curva del olvido es una curva descendiente que en la medida que transcurre el tiempo se van olvidando las cosas. Sobre todo cuando el aprendizaje está basado solamente en la memoria corta, está basado en la memorización acrítica de las cosas, sin tomar en cuenta todos los sentidos como la acción, el hacer. Claro, en el caso de la música, en el caso de la poesía, etc., nosotros podemos tener en estas curvas del olvido, varias curvas del olvido, y nosotros lo podemos mantener en un nivel de 60, 80, hasta el 100%, niveles altos, pero tendríamos que estar repitiendo permanentemente. Es decir, si yo repito, esta planta es verde con flores rojas, esta planta es verde con flores rojas, esta planta es verde, pues llega un momento en que yo me mantengo en un nivel del 90% que la planta que tengo a mi lado es verde con flores rojas, pero mi capacidad de comprensión de lo social y lo natural en cuanto a abarcar mucho saber y conocimiento es muy limitada si yo permanezco siempre repitiendo las mismas pequeñas cosas, y el cerebro no está hecho para eso, para estar repitiendo. Irónicamente, yo recomendaría que si un joven estudiante de física en pedagógico o en bachillerato o en educación media puede prepararse mediante procesos repetitivos, porque esos exámenes que nosotros hacemos, irónicamente hablando, están elaborados precisamente para la memoria corta y para procesos repetitivos. Entonces ese joven, de acuerdo a las neurociencias, puede sacar buenas notas, evidentemente que sí puede sacar buenas notas si él solamente repite unas 24 horas, porque 24 horas antes, mediante procesos repetitivos, la curva de Ebbinghaus se mantiene más o menos en un 80, 75, 80%. Entonces el riesgo de salir mal en el examen es mínimo. Pero si tú haces exámenes, esos mismos exámenes, unas semanas después, unos meses después, evidentemente que ya no nos acordamos de lo que hemos aprendido de manera memorística, porque nos hemos preparado solamente para ese examen de mañana. Entonces ahí pues se explica la curva del olvido. El aprendizaje significativo, ya el Jerónimo Brunner habló de las ideas fundamentales y trabajó mucho sobre el aprendizaje significativo. Hay muchos autores en la pedagogía
informaciones y métodos en las estructuras mentales existentes y elaborar otras estructuras de acuerdo con el contexto. Entonces, como el cerebro no memoriza ni expulsa eso memorizado porque no está hecho para él le da significados, y pueden ser significados positivos, significados que se acercan a lo que nosotros establecemos como conocimientos científicos ya existentes, verdaderos entre comillas, o pueden ser falsos significados. Por eso es que si nosotros no tratamos de corregir a tiempo los errores de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en el proceso de aprendizaje y enseñanza, ellos van a mantener esos errores en la memoria a largo plazo, donde han anclado esas marcas neuronales falsas, producto de un aprendizaje evidentemente equivocado, porque el ser humano elabora a partir de lo que ve, de lo que observa, de lo que hace, etc., esos significados. Así es como está funcionando el cerebro. Ya esto, la Escuela Soviética de Psicología Cultural, fundamentalmente, que les mencionaba al inicio, trabajó mucho el tema de la internalización y la externalización, que son dos conceptos sumamente importantes en cuanto al aprendizaje y en cuanto al funcionamiento del cerebro. Uno internaliza mediante los sentidos todo aquello que está a nuestro alrededor, mediante diferentes percepciones, y externalizamos significados que elaboramos no estoy hablando del constructivismo, el constructivismo se orienta un poquito por allí, pero somos muy críticos del constructivismo. Estamos hablando de los procesos de elaboración de significados propios de los seres humanos, que hacen de manera individual, pero los significados son fundamentalmente de carácter social. Por eso la interacción social es central para elaborar significados compartidos en los sujetos que aprendemos y enseñamos. El cerebro almacena figuras y estructuras. Una buena figura, una historia, una mirada, una caricatura, una imagen o una metáfora puede ser recordada con mayor facilidad que textos abstractos y procedimientos algorítmicos. Esto es importante, por eso hay un dicho muy popular que señala o dice que una imagen, una fotografía dice más que 1000 palabras, evidentemente, porque el cerebro tiene esa capacidad de hacer marcas neuronales mediante imágenes que mediante una cantidad de palabras. Es ampliamente conocido que el aprendizaje basado en la acción y el diálogo, la comunicación, combinado adecuadamente con todos los sentidos, es un 75% más exitoso que el aprendizaje pasivo y basado solamente en lo visual y auditivo. Estos resultados de la neurodidáctica son fundamentales para la educación interdisciplinaria, para la educación transformadora de la cual hablamos. ¿Cuál será el comportamiento de la red neuronal del ser humano cuando aprende, en particular cuando resuelve un problema? Esa es una preocupación. Es decir, mediante la tecnología nosotros podríamos determinar los picos de activación de zonas neuronales en la medida que un ser humano, un niño, está resolviendo un problema. Y lo interesante es la relación entre lo concreto, la práctica, lo abstracto y lo teórico. Es decir, en la medida que el ser humano hace cosas con las manos y con todos los sentidos, está internalizando mucha información que le permite concentrarse, le permite motivarse, le permite activar diferentes zonas y externalizar entonces significados duraderos en el tiempo, que es lo que se quiere con el aprendizaje y la enseñanza. Por ejemplo, en el caso de estas curvas, si nosotros tenemos experiencias y creencias y conocimientos previos, partimos de algo previo y llegamos a esta curva que está en el medio. Siempre queremos que las curvas de aprendizaje sean positivas, sean exponenciales, si es posible, no tanto lineales, pero que sean ascendentes. Entonces, si esa curva es ascendente, hay un avance progresivo, pero puede ser que haya una invariabilidad en el aprendizaje, es decir, que no aumente ni disminuya. Pero también ocurre en el ser humano que hay procesos de declinación. Nosotros estamos sometidos a un riesgo muy grande, de acuerdo al funcionamiento del cerebro, a los procesos de declinación, de pérdida, no tanto de neuronas, sino pérdida de información, pérdida de saberes, pérdida de conocimientos, producto de un mal aprendizaje.
aprendizaje, evidentemente, producto de los procesos de memorización o producto de la falta de ejercitación. Podemos tener también un buen aprendizaje activo, participativo, dialógico, comunicacional, etc. Pero si nosotros no hacemos uso positivo, en términos positivos del manejo del saber y del conocimiento, entonces, y su aplicación fundamentalmente, entonces ya se hace inservible, no tiene sentido, no tiene significado para ese cerebro, para ese sujeto. Y entramos en fases de declinación. Es decir, las condiciones generales específicas favorables son aquellas que permiten que se mantengan las curvas por lo menos en un nivel de invariabilidad con menos pérdida, diríamos, de lo que queremos. Mediante el proceso de aprendizaje, el cerebro cambia y pone en funcionamiento diversas estructuras. Ahí está lo que decíamos con el aprendizaje de una lengua. Oír palabras, mirar palabras, se activan dos zonas totalmente del cerebro. Entonces, la información no se guarda simplemente en parte, sino que ella es trabajada. El aprendizaje requiere estructuras y modelos complejos. El cerebro se desarrolla y permanece plástico, el cerebro no aprende todo, él busca sentido y necesita tiempo. Entonces ahí hay cuatro zonas totalmente diferentes en el aprendizaje de una lengua, bien sea pronunciando palabras, generando palabras, mirando palabras o simplemente oyendo palabras. Lamentablemente nosotros estamos sometidos a una zona básica que es el oír palabras, el oír, pero eso le genera un recuerdo aplicando la curva de Ebbinghaus de un 10% durante unas horas nada más. Después eso tiende a disminuir prácticamente a cero. ¿Y qué fue lo que dijo David Mora en su charla? Bueno, él habló de neurodidáctica y que el cerebro y la cosa, pero aquí ya no queda mucho, porque estamos sometidos solo a una partecita del cerebro, estamos sometidos solamente a oír palabras. Ese es un problema, evidentemente, del aprendizaje. Cada experiencia activa diferentes zonas cerebrales, en las cuales intervienen millones de neuronas. Si las experiencias requieren de todos los sentidos, entonces las marcas neuronales serán mayores, mejores y a largo plazo, a largo tiempo. Es decir, se mantienen esas marcas neuronales y podemos hacer uso de ellas en momentos de activación a la hora de resolver una situación problemática. Tipo de inteligencia según Howard Gardner. Gardner ha escrito muchos libros, algunos se han hecho muy populares y a alguna gente le ha prestado atención, otros no. Pero las neurociencias han mostrado que el hombre sí tenía razón. Hace ya más o menos 30 años él empezó a escribir estos libros. Y sí hay una inteligencia natural vinculada como este señor Darwin, ¿no? Que la inteligencia está directamente asociada al interés, a la motivación, al gusto por las cosas y al vínculo permanente con esas cosas. Si alguien estudia biología, yo soy un aficionado en la inter y la transdisciplinaria, transdisciplinariedad, pero no podemos olvidar la relación con la disciplina propiamente. Es decir, yo soy un enamorado de las matemáticas, pero a ustedes les gusta la física, la química, la biología, y cada uno en su tema, en su específico, se vincula mucho a ello. Y lo vemos en muchos seres humanos. Inteligencia existencial y espiritual, inteligencia visual y espacial, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia corporal y física, inteligencia lingüística, inteligencia creativa, y tenemos una inteligencia que yo le he colocado interpersonal, pero yo creo que esa es una inteligencia múltiple. Es decir, Hugo Rafael Chávez Frías tenía, y no sé si se hicieron estudios al respecto, pero yo lo catalogo entre algunas de las personas que han logrado encontrar una inteligencia que yo la llamo transdisciplinaria. Es decir, no es el sabelotodo, no es el todólogo como se dice por allí, sino es la persona interesada por el dominio de muchas cosas, de las matemáticas, de las ciencias militares, de la lengua, de la comunicación, de las artes, del deporte, etc. Y eso es un poco lo que queremos nosotros lograr en muchos seres humanos, ese interés. En la medida que haya interés y motivación, en esa medida estás activando toda la capacidad cerebral para dominar entonces muchas disciplinas. Entonces, además de esa inteligencia interpersonal, yo diría que Chávez, y por
humanos han tenido o tienen inteligencias transdisciplinarias, inteligencias que yo no llamaría superiores, pero sí inteligencias que comprenden y abarcan muchas otras inteligencias, porque ahí lo podríamos colocar en una persona con inteligencia lingüística como Ludwig Wittgenstein, podríamos colocarlo como una inteligencia corporal y física por su deporte, etcétera, como Nadia Comaneci, podríamos colocarlo como una inteligencia matemático-física como Albert Einstein, y así muchos de los que están allí, que pueden ser miles y miles de ejemplos. Y nosotros queremos, en la medida que conocemos al cerebro, a nuestro cerebro, entonces alcanzar a esas inteligencias múltiples de las cuales nos habla Howard Gardner. Vamos a continuar. La actividad de la memoria, esta es una lámina ampliamente conocida. Cuando nos hablan de la memoria, nosotros queremos lograr una memoria a largo plazo. Hay una subdivisión de esa memoria: memoria sobre conocimientos, la memoria de los episodios, episódica, son las experiencias vividas. Por ejemplo, aquí hay una foto del matrimonio, el primer trabajo, el primer sueldo, o la memoria semántica, el significado, términos, fórmulas, como por ejemplo el volumen de un paralelepípedo, o las representaciones importantes que tenemos sobre las 7 maravillas del mundo, que leemos en los libros, que vemos en la televisión, etcétera, etcétera. Pero nos interesa la memoria sobre procesos. Y si nosotros aprendemos a tocar la guitarra o un cuatro, eso prácticamente no se nos olvida. Si aprendemos a jugar tenis, pelota, o aprendemos a montar bicicleta, eso son memoria basada en procesos. Y esa memoria basada en procesos, donde colocas todos los sentidos del funcionamiento y la acción, son memorias que marcas neuronales que se mantienen en el tiempo y muy difíciles de olvidar. Lo que sí olvidamos son los significados, los términos, las fórmulas, las ecuaciones, los nombres, los contenidos, porque eso no lo hemos puesto prácticamente en la acción para colocarlo en una memoria basada en proceso o en proceso, que es lo que nos interesa en el aprendizaje y la enseñanza. Esta es una lámina ampliamente conocida, como les decía, el modelo de la memoria, que ya es antiguo, pero que la neurociencia lo sigue demostrando. Los aportes de la neurodidáctica: el cerebro aprende mediante el principio de la red neuronal, ya eso se conoce. Fomento de la crítica y la reflexión: las actividades de aprendizaje deben ser auténticas, atractivas y significativas. Evitar la ansiedad, el miedo, disminuir el estrés. El cerebro aprende mediante estructuras de manera selectiva. Aumento del trabajo activo, combina las experiencias, y allí que la ventaja del adulto es que en la medida que perdemos neuronas, en esa medida también nosotros tenemos muchas experiencias y hacemos uso de las experiencias para resolver situaciones problemáticas. El cerebro aprende mediante la secuencia ejemplo-regla. El ejemplo es central en la didáctica porque es el que le permite al ser humano activar saberes y conocimientos previos, pero el que le permite anclar de manera, en forma de imagen, anclar nuevas formaciones. Y las reglas, funcionamos mucho mediante procedimientos, algoritmos y reglas. Cada persona puede aprender durante toda la vida. La velocidad del aprendizaje aumenta con las analogías y la visualización de imagen, sobre todo el uso de la vista. Convivir activamente con el mundo, lo social y natural. El cerebro se modifica permanentemente, ya lo hemos dicho: atender las inquietudes y reflexiones de los sujetos, prestarle atención al otro. Una de las formas de que el otro aprenda es prestándole atención. Si no le prestas atención y niegas al otro, entonces le estás generando barreras que el cerebro responde automáticamente como una forma de protección al mismo tiempo. Si lo regañas, si lo evades, si lo rechazas, etc., entonces no estás rechazando, por supuesto, a ese sujeto como ser social, pero estás rechazando su capacidad cerebral de aprendizaje y de superación de muchos problemas. Entonces el docente y todo el ser humano en general, un elemento central es prestarle atención, porque el cerebro necesita mucha atención porque ya hemos dicho que es fundamentalmente un órgano social.
más que un órgano biológico, según, bueno, mi punto de vista, pero es en esa dirección. Probar y experimentar independiente y cooperativamente se aprende eficientemente cuando uno realiza sus propias actividades. Es decir, el saber y el conocimiento no se transfiere ni se transmite fácilmente, sino se elabora, se construye, se hace, se piensa, se razona. Entonces no podemos insistir a un niño, a un joven, explicándole cómo sobrevive esta planta o cómo crece esta planta. Él tiene que buscar mecanismos de experimentación y de acción que combine lo teórico con la práctica para darse cuenta cómo crece esa planta y cómo se mantiene esa planta en el tiempo. Pero si tú se lo dices, entramos otra vez en la curva del olvido, te lo aprende y te lo repite en el examen, pero al cabo de días él lo olvida. Entonces todos estos elementos que nos dan las neurociencias, que no son la mayoría de ellos nuevas, evidentemente, pero que sí se fortalecen mediante el avance de la neurodidáctica, nos permite entonces comprender cómo se debe aprender y cómo se debe enseñar en esos procesos de transformación. El proceso de aprendizaje y enseñanza debe orientarse al mundo de la vida y la realidad, planteamiento y resolución del problema, la experimentación y la investigación con diferentes métodos. No se puede entender la enseñanza de la física, de la biología o la química y las mismas matemáticas en general, el inglés, etc., si no hacemos investigación, indagación y experimentación. Presentación de contenido de diversas formas, lograr el interés y la motivación en todos los sujetos que participan, tomar en cuenta las experiencias previas, comunicación y colaboración permanente, una atmósfera, un hábitat físico y emocional apropiado, del cual decíamos, estimulación compleja, temprana, y el aprendizaje debe provocar placer en el sujeto. Si no hay placer, si no hay gusto por las cosas que se hacen, ahí jamás se aprenderá, jamás tendremos importantes logros en ese aprendizaje. Emociones y experiencias pueden ser positivas y negativas. Evidentemente, nosotros tenemos que evitar las experiencias y emociones negativas, pero que también forman parte del aprendizaje. El olvido, el ser humano tiende a olvidar las experiencias negativas y las emociones negativas, precisamente porque, y es importante olvidarlo, hay gente que inclusive se propone olvidar experiencias negativas, y es importante hacerlo, porque precisamente las experiencias negativas traen como consecuencia que el cerebro actúe contra ellas para evitar la demencia. La demencia es producto del estrés, la experiencia negativa, la ansiedad, etcétera, que va generando en el cerebro, que ya no puede controlarse y controlar la cantidad de información que está en proceso electroquímico mandando de una neurona a otra. El cerebro no solamente almacena y procesa informaciones, sino también sentimientos negativos y positivos relacionados con tales contenidos. Quien ha tenido experiencias malas y negativas en la escuela y en la sociedad, con la matemática, por ejemplo, siempre asocia con ella algo desagradable. Y de allí que uno encuentre muchos adultos profesionales que dicen: yo soy ingeniero, yo soy médico, pero nunca me gustaron las matemáticas, odio las matemáticas, etc. El ejemplo de las matemáticas es muy típico con respecto a esas ansiedades que ellas han generado producto de un mal proceso de aprendizaje y enseñanza. Claro, si nosotros no colocamos situaciones interesantes, sino cosas muy numéricas, muy abstractas, sin tocar una piscina, sin tocar un estadio, sin caminar por un campo, sin jugar pelota, solamente pegado a la televisión viendo el fútbol, no es suficiente para aprender a jugar fútbol. Hay que ir allí, tocar la pelota y jugarlo para poder aprender y tener el gusto por el fútbol, por ejemplo. Lo demás pues se mueve en un nivel de abstracción, en un nivel. Ahora bien, hemos hablado del yo, del individuo. Es cierto, todos los seres humanos somos diferentes, absolutamente diferentes, precisamente por la conformación del sistema neuronal, producto de lo genético y producto de lo sociocultural, fundamentalmente. Esas son las dos grandes influencias que intervienen en la individualidad. No estamos negados ni estamos rechazando al individuo como individuo. Y es importante saberlo, es importante tener lo heterogéneo
no es importante en el ser humano y no lo podemos negar ni rechazar, porque tenemos tanto cerebros como seres humanos existen. No podemos negarnos a esa realidad, porque ese cerebro es producto de un contexto, de una realidad, de una conformación genética, de una historia de vida, del pasado, etcétera, etcétera, que influye en la conformación de ese cerebro, del yo. Pero hay un tú, hay un otro, con el cual nosotros interactuamos y deberíamos interactuar para que exista, en vez de uno, dos cerebros, o muchos cerebros, otros cerebros. Entonces es lo que se habla con frecuencia sobre la comunidad, cuando hablamos de comunidad, o cuando hablamos de comunidades científicas, comunidades de biólogos, comunidades de matemáticos, o cuando hablamos nosotros de la familia, o cuando hablamos de la memoria compartida, de la memoria social. Cuando hablamos de la memoria social, lo que estamos hablando es de dos cosas: una memoria que tiene que ver con muchas memorias, con muchos cerebros, y una memoria que tiene que ver con lo social y con lo cultural. Por eso hablamos de esa memoria social, de esa memoria compartida. Y el aprendizaje, pues nos gustaría que sea como esta curva, siempre una línea o una curva exponencial ascendente, pero lamentablemente no es así. El aprendizaje tiene que es más o menos como esta curva en el individuo, como la curva de abajo. Pero si nosotros tomamos en cuenta la historia, el pasado de un cerebro, de dos cerebros, de muchos cerebros, es decir, de esa sociedad, y tratamos de que haya interacción y que se compartan saberes y conocimientos, entonces sí vamos a tener una curva con los otros cerebros, que es la famosa memoria social, la memoria compartida, que es la sumatoria de muchos cerebros que intervienen allí en un aprendizaje más de tipo en comunidad, un aprendizaje más de colectivo. Es decir, que si se da ese aprendizaje de colectivo entre actividades que realiza el colectivo, mediante procesos de colaboración basados en la comunicación, el lenguaje, el pensamiento, el diálogo, como nos decía Freire, entonces tendríamos un aprendizaje colectivo de alto nivel. Que no es, el aprendizaje se da, tal como lo vemos en la gráfica, en tres momentos. En el momento retrospectivo, es decir, el pasado, la historia, que no la podemos negar, y el ser humano es producto, y el cerebro fundamentalmente, de esa retrospección, de esa su historia individual, de esa su historia colectiva, y es producto de un presente en el cual vive permanentemente, interactúa, cambia, lo transforma el presente social y natural a él, pero también en prospectiva, retrospectivo, presente y prospectiva, es decir, en el futuro, en el pasado, presente y futuro, en esos tres momentos históricos, en esos tres momentos, diríamos, temporales, ocurre el continuo del aprendizaje en el ser humano. Pero eso se da en un espacio, por eso hemos colocado la palabra aquí espacio, en un espacio, en un contexto determinado. No se da aislado de lo social y lo natural, sino que él siempre está inmerso en un mundo, en una sociedad, en la relación con la naturaleza, independientemente de las formas de relación que ese o esos seres humanos tengan con esa naturaleza. Entonces es importante que ese aprendizaje está directamente vinculado con el funcionamiento del cerebro en correspondencia con lo social y lo natural. Ahora, el aprendizaje se da a nivel, la mayor parte especialmente Leibniz del 2003, la mayor parte de los autores, se da en tres grandes niveles. En el nivel del plano de la realidad, en el nivel del plano del modelo y el plano de la teoría. No es del todo cierto que nosotros pasemos de la realidad a la teoría simultáneamente, de la teoría a la realidad, sin elaborar modelos. Normalmente hacemos modelos y el cerebro está muy orientado a la elaboración de modelos. Él hace imaginaciones de esa realidad, modela esa realidad y luego va a niveles de abstracción más elevados que son más de carácter teórico y allí genera entonces teorías que
realmente fortalecen los modelos previos establecidos. A veces nos olvidamos de la conformación de los modelos y establecemos de manera muy rápida una relación entre teoría y práctica. Hablamos sí, teoría y práctica, relación teoría y práctica, pero nos olvidamos, eso no se mueve tanto de que, bueno, esta es la práctica, este mouse, y entonces yo me abstraigo y elaboro toda una teoría sobre el funcionamiento y la existencia de ese mouse. Eso no es tan automático. Hay procesos de internalización. Si yo lo desarmo, etcétera, me estoy haciendo imaginaciones de ese objeto, y ese proceso de imaginaciones es el plano central de la modelación, que nos olvidamos con frecuencia. Procesos de modelación en las actividades de aprendizaje y enseñanza para transformar y modificar esas realidades. Y allí ocurren, son términos importantes, hacia arriba a niveles de abstracción, idealizamos, modelamos, hacemos procesos reductivos, porque el cerebro hace procesos reductivos, no fundamentalmente amplificativos, y luego también pasamos por procesos de verificación, experimentación, sistematización, matematización, pero no toda la realidad la matematizamos o la experimentamos, sino tomamos parte de esa realidad pasando por el plano de la modelación, por el plano de la muestra. También podríamos decir un plano de la muestra. Para comprender la totalidad no hace falta tomar toda esa totalidad, sino es suficiente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, tomar una muestra, modelarla y trabajarla. Por ejemplo, para yo comprender el funcionamiento de esta planta en cuanto a la clorofila, en cuanto a la absorción de monóxido de carbono, a la producción de oxígeno, etc., no es suficiente que yo le quite todas las hojas y las coloque en un laboratorio, busque unos instrumentos como un microscopio y empiece a hacer todo con cada una de las hojas. Puedo tomar una y conservar la planta, y a raíz de los resultados que yo veo de una hoja de la planta, puedo hacer una interpretación de la realidad, de la totalidad de la planta. Esto es importante tenerlo presente, porque estamos tratando de asociar cómo el cerebro ahorra energía, ahorra tiempo, ahorra espacio, etc. Y para ello usa lo que llamamos los procesos de modelación. Entonces, el aprendizaje basado en la investigación, que es el centro porque el cerebro está hecho para investigar, el cerebro por naturaleza es social y es investigador, tiene que estar activo, independiente, sociocrítico, situado, ahí entra toda la teoría de la cognición situada, también de los soviéticos, colectivo y emocional. ¿Dónde? Tomando en cuenta situaciones complejas, contextos, que sea pertinente, que sea útil, que sea importante para la sociedad y para el sujeto, para el individuo en particular. Entonces, hay factores endógenos y exógenos que empujan esas curvas hacia arriba, pero también puede haber otros que impiden que ese ciclo del aprendizaje, porque esto se tiene que ver como un ciclo interactivo entre el accionar y el pensar y la modelación. Entonces, si nosotros insistimos por lo menos en esos 6 componentes, la acción, la independencia del sujeto, el sociocrítico, que sea crítico en lo social fundamentalmente, el aprendizaje situado y en colectivo, pero que tenga que ver con la emoción, estaremos logrando grandes resultados en el aprendizaje. Los aportes de la neurociencia y consecuencias neurodidácticas. Entonces, desarrollo de un modelo neurocientífico para el proceso de aprendizaje-enseñanza. Estamos trabajando en ello. Es importante seguir investigando en esta dirección. Es decir, un modelo que nos permita generar una simbiosis, diríamos, entre los procesos sociales compartidos de aprendizaje y enseñanza y cómo funciona el cerebro. El segundo, organización de esas actividades de aprendizaje y enseñanza. Tercero, las propuestas neurodidácticas para la configuración de la praxis pedagógica. Y cuarto, diríamos, fomento de potencialidades en vez de objetivos y competencias. Ahí podríamos citar a María Montessori
Montessori, que es la que ha acuñado fundamentalmente en su tiempo, la médica que ganó el premio Nobel de Medicina, María Montessori, sobre las potencialidades. El ser humano y el cerebro es potencialmente apropiado, posible para el aprendizaje, pero no para la producción de competencias, ni el logro de objetivos parciales o objetivos específicos o generales, fundamentalmente cognitivos, fundamentalmente poco afectivos, objetivos poco vinculados con la producción del saber y del conocimiento. Entonces nos inclinamos más por el tema de las potencialidades que el logro de competencias y objetivos. Entonces, estamos ya finalizando. Esta es una lámina que me gusta colocar con frecuencia porque allí tenemos la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, que no son sinónimos evidentemente. Entonces, la imposición del aprendizaje está en un primer nivel, el individualismo propio del constructivismo en un segundo nivel, la cooperación ya en un nivel superior, en el tercero, y la colaboración en un cuarto nivel. Ahí está la idea de la cooperación y la colaboración. La cooperación es lograda a través de la división del trabajo de cada participante sobre una misma situación o parte de ella, para la cual cada uno o cada una es responsable directo o directa de una porción de la situación problemática que se desea resolver. Su orientación está en el producto. Y la colaboración es el proceso mediante el cual varias personas contribuyen simultánea y coordinadamente al tratamiento conjunto de una situación, desarrollo de un concepto compartido sobre la solución de un problema común o de una problemática común. Su orientación está en el proceso. Los brasileños están trabajando mucho en esto, los alemanes también, en el tema del trabajo cooperativo, del trabajo colaborativo en cuanto al aprendizaje y la enseñanza, para lograr altos niveles de comprensión y transformación de lo social, lo natural y del sujeto y del colectivo. Y por supuesto esto nos lleva a buscar la transformación de la cultura del aprendizaje. Esta es una lámina ampliamente conocida, que debemos pasar debemos tener varios contextos: contexto auténtico, contexto múltiple, contexto social y contexto instruccional. Evidentemente la instrucción juega un papel importante allí, más que la construcción, pero en un contexto social múltiple real donde ocurran las situaciones de aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, allí hay una comparación en esa lámina entre unas matemáticas que generan mucha ansiedad, que rechazan realmente cómo funciona el cerebro, y una búsqueda en algunos países de unas matemáticas basadas en resolución de problemas. Ahí los tres profesores, si bien siguen una posición de aprendizaje de enseñanza frontal, donde ellos están explicando, estos son videos del estudio TIMSS internacional desarrollado en el año 96-97 del siglo pasado, donde lo que ellos están explicando es producto de trabajos experimentales, de trabajos que hicieron los jóvenes en el caso de las matemáticas, comparado con ecuaciones, con límites, con fracciones, etcétera, que eso no sirve, eso lo podemos eliminar de los libros de texto, de los programas y planes de enseñanza, y no pasa nada. Le hacemos un favor muy grande al cerebro de nuestros niños, niñas y jóvenes en nuestros países si eliminamos esas matemáticas, pero eso no sirve para nada. Eso no lo usan ni los ingenieros, ni los matemáticos, ni los físicos. Eso prácticamente es inservible, pero que forma parte de los planes y programas que lo obligan a uno allí a sacar toda esa cantidad de cuentas. Yo lo digo con propiedad porque yo tuve que estudiar todo ese tipo de cosas, inversión de matrices, etcétera, etcétera, que jamás yo usé una inversión de matriz, no por el hecho de no haber estudiado matemáticas, sino por el hecho mismo de su poca utilidad y su poca aplicación en resolución de múltiples problemas por los cuales he tenido que enfrentarme durante muchos años.
entonces contradicción entre el funcionamiento del sistema neuronal y esas prácticas concretas de aprendizaje y enseñanza, o del desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza, que están muy desvinculadas. Bueno, aquí tenemos, para finalizar ya en esta lámina, algunos de los estudios, de los problemas que colocan en esos estudios comparativos internacionales, donde algunos países salen muy bien. Y nuestra pregunta es por qué esos países, como el caso de Finlandia, por ejemplo, Corea, Singapur, Corea del Sur, Singapur, etc., salen muy bien. Y allí la pregunta es, con la ayuda de la escala, estimar el área del continente representado en la imagen, escribir los detalles de las estimaciones y explicar el proceso para obtener el resultado. Tú puedes dibujar sobre el mapa. Entonces, esta es una pregunta de unas 60 preguntas que hacen en 2 horas. Entonces, esos jóvenes de 15 años tienen que responder esas preguntas que tienen cierto nivel de exigencia. Independientemente de la crítica y todo lo que se tenga que ver con PISA, eso sería tema de otra conferencia. A mí me interesa, más que el PISA, me interesa es la pregunta propiamente. ¿Cómo hacen estos niños finlandeses, por ejemplo, para lograr estos resultados positivos dentro de esa construcción y de esa estructuración de la prueba, independientemente del análisis crítico que podamos hacer con respecto a la prueba? Bueno, la pregunta, la respuesta que hay es que ellos durante los procesos de aprendizaje y enseñanza están vinculados con ese tipo de preguntas. Evidentemente hay otros niños como los de Colombia, Brasil, que también participan en las pruebas y están vinculados con las cuentas que mostramos en la lámina anterior, y cuando les presentan una situación problemática de esta, evidentemente esos niños no van a responder apropiadamente porque no hay unas marcas neuronales, no hay unas experiencias previas que puedan ancladas, que ellas pueden hacer uso, esos niños de 15 años de edad, para responder a estas preguntas. Entonces, bueno, uno puede contextualizar, ir a un mapa como el mapa del continente latinoamericano, puede hacer un trabajo experimental, puede, por ejemplo, faltó ahí la otra parte que está saliendo, uno puede tomar una hoja cualquiera y aquí una hoja, y entonces eso es una figura no regular normalmente, donde se le aplica una fórmula de cuadrado para obtener la solución al problema, pero uno puede hacer mucha experimentación interdisciplinaria con los niños. Por ejemplo, ahí puede hacer un proceso de modelación con el uso de PowerPoint, por ejemplo, o con el uso de una cámara fotográfica. Uno puede ir a acercarse con cuadrados internos o externos, ahí está aplicando Riemann sin darse cuenta, aproximaciones externas e internas, y uno puede acercarse conociendo la fórmula del cálculo del área, que base por altura o lado por lado, si es un cuadrado, obtener rápidamente la solución al problema, que es el método que normalmente aplican estos niños para dar la respuesta al área de ese continente. Pero hay un problema ahí mucho más complejo, que es la escala, el manejo de la escala, porque tienen una figura que es un modelo. Ahí pasamos por el tema del modelo. Ellos no se van al continente para hacer la medida en su totalidad, sino tienen que tener un mapa en pequeño, a escala, y ahí está el nivel grande de complejidad del problema, es el manejo de la escala, el uso de esa escala apropiada, pero también el uso de aproximaciones aplicando Riemann. Ellos nunca han visto Riemann, el uso de aproximaciones por exceso o por defecto que tendrían que dibujar en el mapa para acercarse a la solución del problema, que puede ser un cuadrado grandote interno y un cuadrado externo, y luego sacar la media aritmética calculando el área, que sería lo más rápido que ellos hacen, porque son muchas preguntas en 2 horas. Pero lo que quiero mostrar con este ejemplo para culminar es que si no hay el experimento, si no hay la experiencia previa, si no existe el anclaje en las marcas neuronales para hacer uso de ellas,
con conocimientos muy pequeños de matemática, que sería solamente lado por lado, sería la formulita que estaría aplicando ahí, que es un saber muy mínimo para un niño, un joven de 15 años, y el uso de la escala, que sería un poquito de mayor complejidad, serían los dos conocimientos básicos que requería, pero necesitan un procedimiento complejo de resolución de problemas que estarían haciendo uso de esas marcas neuronales que nos permiten resolver la situación problemática. Bien, entonces para culminar hay 12 características fundamentales que tenemos que tener presentes. Una es esas experiencias. El ser humano está sujeto a experiencias y vive permanentemente experiencias. Segundo, el cerebro es un órgano fundamentalmente social, evidentemente, sin olvidarnos de que es un órgano importantísimo del ser humano, biológicamente hablando. El cerebro actúa mediante el sentido de las cosas, le da sentido y significado a las cosas. Si no tiene sentido para ese ser humano, no le da importancia al cerebro propiamente. El cerebro es único, no hay dos cerebros iguales, dos cerebros totalmente similares uno al otro. Sus características, su composición, su funcionamiento evidentemente es la misma, pero son únicos por lo que hemos explicado en cuanto a su conformación genético-sociocultural. El cerebro actúa mediante conexiones y las conexiones tienen que darse a nivel de lo externo también para que exista el proceso de internalización de esas conexiones y no totalmente separado. Deben existir condiciones, es el sexto componente, condiciones básicas para el aprendizaje por una parte, pero para el funcionamiento de ese cerebro por la otra, y entre esas condiciones tiene que haber una buena alimentación, un buen clima, un buen ambiente, etcétera, etcétera. El cerebro funciona mediante emociones, sería el séptimo. Somos fundamentalmente emotivos los seres humanos y los animales en general, pero fundamentalmente los seres humanos. El cerebro funciona mediante procesos de complejidad más que de especificidad. A veces nosotros nos equivocamos al desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza muy específicos, muy particulares, y ahí ya tiene fuerza la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y el aprendizaje investigativo. El ser humano trabaja mediante procesos de investigación que lo lleve a particularizar en el proceso mismo para poder profundizar en el saber y el conocimiento del objeto el cual está tratando, forma parte de los procesos de modelación, pero realmente él se enfrenta a situaciones complejas y problemáticas. El cerebro ve las cosas desde lo específico a lo total y de lo total a lo específico. Es el ejemplo de la planta. Yo veo la planta en su totalidad, pero para comprenderla trato de ver una particularidad en ella. El cerebro presta atención y percepción de acuerdo con la interacción que se da con lo otro. Si no hay mucho interés, si hay una clase totalmente aburrida, que cansa, etc., entonces disminuye tremendamente la atención. Hay que tener presente que los jóvenes, fundamentalmente en la edad de la pubertad, tienen capacidad de atender sin actuar, prestar atención máximo, por mucho, 20 minutos. 20 minutos es lo que nosotros le podemos exigir a jóvenes de 15 años, 16, 17 años, pero también a adultos en general, que nos presten atención, sin una participación y sin una acción. Si hay una acción, una participación del otro, puede triplicarse, es decir, puede llegar a 60, 80 minutos la atención y el interés por las cosas que está haciendo. Si hay una pasividad total, ya los estudios muestran claramente que solo máximo 20 minutos, con una buena atención, diríamos 15 minutos, siempre que sea interesante lo que él está oyendo y está viendo. Si no lo es, son 2 o 3, 5 minutos y ahí se acabó la atención, y entonces viene dispersión, distracción y otras cosas más. Esto es importante, así funciona el cerebro, para bien o para mal, así es. No, esto es producto de la ciencia, es producto de los estudios, es
etcétera, etcétera. El cerebro, me faltan dos, trabaja de manera consciente e inconsciente, eso también es importante, durante periodos de sueño, periodos de descanso, periodos de relajamiento, etcétera. Ese cerebro está trabajando lo que nosotros llamamos de alguna manera procesos de pasividad, pero es pasividad en cuanto a lo corporal, en cuanto a lo físico, pero hay acción en cuanto a la asociación y plasticidad cerebral. Y el cerebro no puede funcionar sin el uso de todos nuestros sentidos, que son los que están en interacción con lo social y natural y son los que están en un proceso de percepción, pero también de emisión, de externalización del saber y el conocimiento. Bien, entonces esto es un poco las neurociencias, la neurodidáctica vinculadas con el aprendizaje y la enseñanza. Muchas gracias.